Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos, muchas bendiciones. Una vez más, estamos delante de Dios y nos presentamos delante de Dios para poder anunciar esta palabra y con ustedes. Nos podemos llegar a ustedes a través de este medio para llevar el mensaje de la palabra de Dios a nuestros corazones. Estamos estudiando, conociendo mi salvación a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es un estudio que estamos haciendo acerca de cómo es mi salvación o conozco mi salvación a través de las Sagradas Escrituras y es del libro que llevamos, de este libro que estamos llevando. Vamos en el tercer tema o tercera lección, pero vamos ya para el noveno estudio acerca de conociendo mi salvación. Y para hoy vamos a conocer acerca del ayuno. ¿Qué importancia tiene el ayuno? Para eso vamos a orar para que el Señor nos dé la enseñanza, para que Él sea el que nos esté exhortando primeramente a mí y luego también a ustedes. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de ti para adorarte, bendecirte y glorificarte, y también para que tú nos enseñes a través de las Sagradas Escrituras el camino por donde debemos andar, la vida que a ti te agrada, lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a entenderlo y conocerlos, revélanos tu palabra para mirar y para poder hacer conforme tu voluntad, porque si tú no me revelas tu palabra, no voy a conocer cuál es la voluntad que es agradable y perfecta delante de ti y que es lo mejor para mi vida. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret por este estudio. Amén y amén. El ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse total o parcial de toda clase de alimento o bebida. Efectos en el cuerpo. El ayuno nos sirve también en el cuerpo como para nuestro metabolismo. Nos ayuda a fortalecer nuestro metabolismo. Pero también hay riesgos. ¿Qué personas no pueden hacer esos ayunos? No pueden hacer esos ayunos las personas diabéticas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el ayuno, el páncreas que segrega esa hormona de la insulina, o la hormona que segrega la insulina que está en el páncreas, se detiene. Al detenerse la insulina, el azúcar en el cuerpo se dispara. Entonces es prohibido por la agencia de estudios de la endocrinología, las sociedades de estudio para la diabetes. La endocrinología la prohíbe ayunar a los diabéticos. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del ayuno? Como ayuno espiritual, como ayuno para nuestro fortalecimiento espiritual, como ayuno como nosotros, hijos de Dios. Como hijos de Dios, ¿por qué tenemos que ayunar? Para eso, vamos a ver acerca del ayuno que Dios estableció en el pueblo de Israel. Y vamos a ver una queja de Dios acerca del ayuno que estaba haciendo el pueblo de Israel, y Dios exhortó al pueblo de Israel que no estaban haciendo el ayuno bien, lo estaban haciendo mal. Vamos a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículos en el 5, capítulo 58, versículo 5 y versículo 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Anteriormente Dios había escogido un ayuno obligatorio para el pueblo de Israel. Era obligatorio para el pueblo de Israel, un ayuno que él había escogido, que era el día de la expiación, el día de la expiación por los pecados del pueblo de Israel. Ese era el día que Dios exclusivamente obligaba al pueblo por estatuto perpetuo de ayunar. Los demás ayunos eran ayunos voluntarios.
La persona decidía ayunar voluntariamente por alguno de sus conflictos, necesidades que tenía cada uno en particular. Como Daniel oró a Dios, hizo un ayuno y clamó a Dios en oración por el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Otros hacían ayunos porque sus hijos estaban a punto de morir, como David. Otros hacían ayunos porque el pueblo de Dios se había descarriado. Había muchas formas de ayuno en el Antiguo Testamento, pero no eran obligatorios, eran voluntarios de la persona para hacerlos voluntariamente, pero solamente un obligatorio como en Levíticos capítulo 16, versículo 29 y versículo 30. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 16, versículo 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. No era el ayuno que los iba a limpiar de pecados, el ayuno no nos limpia de pecados, el ayuno no es para perdón de pecados. Ese era el día que tenía de la expiación, o el día de Yom Kippur, el día de la expiación para el pueblo de Israel. Eran 10 días que el pueblo se convocaba para el día de la expiación. El último día de la convocatoria, sacrificaban el cordero que era para la expiación por el pueblo, por los pecados del pueblo. ¿Por qué 10 días tenían que estar el pueblo de Israel? Porque el sacerdote tenía que leer todas las leyes, la ley de Dios, la ley que Dios colocado o había dado a Moisés en el monte cuando salieron de Egipto, en el desierto. Y les dio la ley allá. Entonces tenía que el sacerdote predicar o dar a conocer cuál era la ley, para que la ley sacara a luz el pecado de su pueblo. Porque a todos se nos olvidan muchos parámetros o leyes de la palabra de Dios. Solamente cuando comenzamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. Por eso te invito que leas con frecuencia la palabra de Dios para que sea ella que te saque a la luz nuestro pecado. Entonces, la importancia de que el pueblo escuchara la ley de Dios. Cuando el pueblo de Dios había escuchado toda la ley de Dios, entonces el pueblo hacía como una lista en todo lo que habían pecado. Todo, absolutamente todo. Y como grandes pecadores, algunos se habían sacado un 10 como pecadores. No fallaron en ninguno, todos los cumplieron. Entonces el pueblo estaba arrepentido, estaba congojado por el pecado. Dios mío, hemos pecado, mire la ley, qué es lo que dice acerca del pecado. Mire, yo hice aquello, hice esto. Perdóname, Señor, perdónanos. Entonces hacían la expiación por el pecado del pueblo. Y ahí cuando Dios perdonaba al pueblo de su pecado y la maldad, no venía sobre el pueblo, no venía castigo sobre el pueblo, no venía juicio sobre el pueblo. Entonces, ¿qué es la palabra afligir? Dice ahí en Levíticos, afligir. En ese entonces, afligir vuestras almas era someterlas en ayuno. Pero no se vestían de cilicio, no. No se vestían de ropas negras, no. Simplemente no comían durante ese tiempo, no comían. Estaban ahí, solamente atentos a escuchar la palabra de Dios. Ninguna distracción había. Permanecían ahí, grandes, pequeños, niños, adultos. Todos tenían que estar ahí. Era obligatorio. No era excepción, no, obligatorio. No era voluntario, era obligatorio estar ahí para poder escuchar la palabra de Dios. Por esta razón, en Isaías 58, versículo 5, Dios no había escuchado el ayuno que Israel había hecho delante de Dios. ¿Por qué? Porque no habían leído la palabra, la ley les sacaba la luz. Entonces, como no habían leído la ley no les había sacado la luz y habían pecado contra Dios. Y dijo Dios, pues es pues el ayuno que yo escogí, que se vistan de cilicio era una costumbre del pueblo de Israel. Untarse cilicio era ceniza. Vestían unas ropas especiales
para el día del ayuno, se echaban ceniza y hacían lamentos. Y entonces el pueblo estaba haciendo este ritual. Se convirtió el ayuno en un ritual o en un acto ceremonial, como una, ¿cómo te digo yo? Como una costumbre, como una tradición. Se convirtió eso en una tradición. Se vestían de cilicio y ya esperaban que Dios les escuchara. Pero Dios les dijo, ¿cuál es pues el ayuno que yo escogí? No es que desates las ligas, las ligaduras, las ataduras, que dejes el libre al oprimido. ¿Qué quería decir dejar libre al oprimido? Que fueras justo en todo lo que tú como patrón, como persona, que fueras justo en todo. Por eso Dios no escuchó el ayuno porque no eran justos. ¿Por qué? Porque no hayan leído la ley, entonces no sabían qué era lo bueno y lo malo. El ayuno es para aquellas personas que han podido entender qué es entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos en el versículo 7 de Isaías, versículo 7 de Isaías, vamos a buscarlo acá. Isaías 58, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Que sea justo, que reconocer nuestro pecado. Primero, antes de hacer cualquier ayuno voluntario, tenemos que reconocer nuestras faltas primero. No es para que Dios nos perdone. No porque yo me meto en ayuno quizás 3 días, 7 días y que Dios va a ver mi aflicción tan grande ahí, ese sacrificio, y por esta razón Dios va a tener misericordia y me va a perdonar. No, porque vamos a invalidar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue el único sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de pecado, para quitarnos definitivamente de nosotros. Seguimos estudiando para poder entender qué es el ayuno. Tenemos que entenderlo. Tenemos esa naturaleza, una naturaleza en nosotros que no nos deja obedecer, que no nos deja acercarnos a Dios, que se llama la carne. Tenemos pereza para orar, tenemos pereza para buscar de Dios, tenemos pereza para hablar de Dios a alguien, no tenemos interés como para venir al servicio de adoración a Dios. Cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos es para adoración a Dios. Entre por los atrios con cantos de alabanza, himnos de alabanza y adoración a Dios. Ese es el culto a Dios. Cuando hay un culto, no solamente ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y nos vamos. No, hay un requisito. Entrar por los atrios con alabanza, con adoración a Dios, con gratitud, con gracias. Gracias, Señor, por haberme traído. Ese corazón dispuesto ya debe venir desde la casa. Señor, voy a rendirte culto, alabanza y adoración a Dios. Y vamos a la iglesia a rendirle con reverencia a Dios. Es una reverencia, una entrega a Dios, porque recuerda que Dios nos hizo para la gloria y honra y alabanza de su nombre. Eso tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia. Y la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, es para que nos saque a la luz lo malo que tenemos y que vengamos al arrepentimiento. Es la palabra que ahora nos saca a la luz nuestro pecado. Es la palabra de Dios. Pero Dios hizo algo muy importante en el ser humano desde el día que lo creó, que le dio libre albedrío, libre decisión. Cuando Dios creó el huerto del Edén, en una parte del Edén construyó o hizo el huerto, y en medio del huerto hizo un árbol del bien y del mal. Ese árbol quería decir la decisión de la persona, si seguir a Dios o no. Seguir a Dios era
obedecerle, no comer del árbol. Y no seguirle a Dios era comer del árbol. Esa era una decisión de un libre albedrío, decidir por Dios o por ellos mismos, o seguir su vida sin Dios voluntariamente. Dios no exige a nadie que lo siga, no. Dios coloca la bendición en nosotros. Nosotros tomamos la decisión de tomarla o no. La bendición para Adán era no comer del árbol. Y la desobediencia era comer del árbol. Ir en pos de sí mismo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Vamos en pos de sí mismo. ¿Por qué vamos en pos de sí mismo? Porque Dios nos dio libre albedrío para decidir qué vida tomamos nosotros o qué hacer con nuestras vidas. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 15 y versículo 19. Dice la palabra en el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El versículo 19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Tú debes decidir. En ti está la responsabilidad de la salvación también de tus hijos. Porque dice la palabra de Dios, crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Es tu decisión de creer y seguirle o no. Pero en mí depende también la salvación de mis hijos. Cuando yo tomo la decisión por seguir por Dios, entonces comienzo a leer la palabra. Eso es la decisión, estar de acuerdo con Él. Comienzo a leer la palabra de Dios, comienzo a enseñarlas a mis hijos. Porque si yo solamente creo en Dios y no obedezco, me hago mentiroso. Vana es mi fe. Satanás también cree a Dios y nos gana. ¿Por qué? Porque aún cree en Dios y tiembla. Nosotros solamente creemos y lo mismo nos da el resto. Pero Satanás cree en Dios, sí, él cree que existe y tiembla ante su presencia, pero no le obedece. La diferencia de nosotros es que creemos en Dios, tenemos respeto, reverencia por Dios y le obedecemos. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando yo solamente creo en Dios y vivo mi vida, mi estilo de vida, escogiendo el camino de pecado, de muerte, pues ese será mi fin, un lugar de muerte y de pecado y destrucción. Pero si yo comienzo a buscar a Dios, entonces busco el camino de la vida, comienzo a estar de acuerdo con Él, comienzo a instruirme en la palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer o qué tengo que hacer para estar agradando a Dios? Cuando tú vas a un país que tú no conoces, tú vas a la embajada y le dice al embajador, necesito las leyes de ese país. ¿Cómo son las leyes de ese país donde yo voy a estar? Supongamos que voy a ir a Singapur. Busco la embajada de Colombia en Singapur y comienzo a decir, o busco la embajada de Singapur aquí en Colombia. Y me voy a la embajada de Singapur aquí en Colombia y comienzo a instruirme en las leyes que tiene ese país. ¿Por qué? Porque allá ese país es muy estricto, ese lugar es muy estricto. Porque si infringo la ley, me puedo causar la muerte, me pueden matar, me causan la muerte allá. Entonces, para no morir, tengo que instruirme muy bien en las leyes. Así lo mismo es con Dios. Para estar al reino de los cielos, tengo que instruirme en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la salvación y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que instruirme. Pero para eso Dios dio libre albedrío. Vuelvo y leo Deuteronomios capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoges si la vida y el bien. ¿Cuál es la vida? La vida es Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? La palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre yo debo estar. Tenemos que tener esa decisión por Dios.
El ayuno no es para buscar el perdón de Dios, no, porque invalidamos. Primera de Juan capítulo 9. Estamos invalidando Primera de Juan capítulo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y firme para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, aquella persona que escogió el camino del mal y de la muerte, el mal es elegir yo mi vida para pecar, hacer lo que yo quiero y para mí es bien robar, matar, serle infiel a su esposa, ser tranza con sus empleados, no pagarle las nóminas, no pagar esto, no pagar lo que debe en la tienda, lo que sacas fiado, lo que se valió de tu mejor amigo, de tu papá o algo, y no has pagado. Entonces, eso es elegir el camino del pecado y de la muerte, del mal. Si nosotros elegimos ese pecado, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice en Deuteronomios capítulo 15. ¿De qué nos limpia? El Señor nos va a limpiar de la muerte y de la maldad. Nos va a limpiar. Y esa es la voluntad de Dios. Hacernos libre de toda condenación, hacernos libre de toda condena, hacernos libre de muchas cosas. Una persona que ha fallado duramente delante de Dios y en el día de la angustia clama a Dios, Dios no te va a escuchar. Esa es la noticia, Dios no te va a escuchar. Pero hay una buena noticia para ti, que dice la palabra de Dios que Dios no escucha a los pecadores, no los escucha. Pero si alguno se arrepiente, a Él oirá. Si uno se arrepiente, si uno de ellos se arrepiente, a Él oirá y perdonará su pecado. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, es reconocer. Confesar nuestro pecado, primeramente, tenemos que reconocer en qué hemos fallado. ¿Y cómo sabemos si hemos fallado? Si no hemos leído las Sagradas Escrituras, aún en nuestras conciencias. Dios ha colocado nuestra conciencia en muchas veces que hemos fallado contra alguien. Aunque hay una naturaleza en nosotros que nos justificamos por esa naturaleza y decimos, lo hice porque era correcto de esa manera. Pero vamos a leer la palabra de Dios a ver si era correcto o no. En la palabra de Dios. El hijo pródigo se fue de la casa, gastó todos sus dineros. Y vivió pobremente. Le tocaba hasta acostarse en las porquerizas donde tenían los cerdos. Y el día que lo mandaban a llevarle la comida a los cerdos, no teniendo más que comer, tenía que comer de lo que comían también los cerdos. Pero ¿por qué Dios no acudió a él? Hasta que él no reconoció, hasta que no volvió en sí, o sea, hasta que no reconoció, Dios no lo pudo volver otra vez al camino. No pudo volverlo al camino. Si tú estás luchando como cristiano, en una lucha que has pecado y la carne lo está doblegando y no ha podido liberarse de ese estado o esa situación en la carne que lo está sometiendo, el pecado que peca y vuelve y peca, nuevamente peca y vuelve y peca y no ha podido salir de ahí hasta que no reconozcas desde el momento en que tú caíste y haz memoria y delante de Dios, en cuál momento fue que tú caíste, Dios no podrá volverte al camino. ¿Por qué? Porque es un libre albedrío hasta que yo no reconozca y entrega mi corazón a Dios. Vamos, tenemos que reconocer a Dios. Nuestro libre albedrío. También, hablando de nuestro libre albedrío, dijo Josué en capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, vuelvo y leo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, le dijo Josué al pueblo que él estaba dirigiendo. Escogeos hoy a quién serviréis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios Todopoderoso. Porque el pueblo se había rebelado contra Josué y no querían seguir a Josué, no querían seguirlo. Josué entonces les dice esto: sigan las costumbres que tenían ustedes antes, háganle, váyanse. Si esta es tu decisión, ven en pos. Yo no los puedo obligar, háganle, volteen, den media espalda y háganle. Pero una cosa les digo: yo y mi casa le serviremos a Dios, como sea. Y el pueblo vio la decisión de Josué. Vio la decisión y la determinación que Josué tenía. Y todo el pueblo dijo: ¿a quién iremos? Seguiremos a nuestro Dios. ¿A quién iremos? Pero tuvo que haber una determinación firme de seguir a Dios. En 1 Corintios capítulo 19, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pues tenemos la recompensa de Dios cuando nosotros entregamos esa voluntad a Dios, ese deseo, ese amor, esa entrega. Nunca lo hagas porque es motivado por algo. Nunca lo hagas porque lo van a motivar para un cargo o para algo. Esa no es la motivación para seguir de Dios. Es una entrega de amor, una entrega de reverencia a Él, directamente, personalmente con Él. El ayuno no es para perdón de pecados. Y no es para que Dios se compadezca de nosotros por nuestra aflicción, que estamos en esa entrega de ese ayuno, que llevamos 7 días entregando ese ayuno. No, porque si fuera así, estaríamos invalidando en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y firme para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos limpia de pecado? ¿La aflicción en nosotros en el ayuno o en el ayuno? No, es el Señor Jesucristo. El único sacrificio que ahorita es agradable delante de Dios fue el sacrificio de su Hijo. Es el único sacrificio agradable para perdonar nuestros pecados. En Él está consumado todo, en Él está consumado todo. Mira también lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por cuáles de todo el mundo? Los que están dispuestos. Es el Señor Jesucristo que nos limpia, es el único sacrificio agradable delante de Dios. Tenemos que entender muchas cosas de la palabra de Dios para que no, dice, para no pecáis. Les escribo a vosotros, hijitos, para que no pecáis. Pero tenemos una naturaleza. ¿Para qué es entonces el ayuno? Para combatir esta naturaleza. ¿Cuál naturaleza que tenemos ahorita? La pereza. Ya no tengo interés de ir a la iglesia, de predicar, como que me estoy doblegando más a mirar películas impropias delante de Dios, videos, fotografías. Mis amigos me presentan de su teléfono celular videos que tienen impropios inmoralmente delante de Dios. Y comienzo a consentir esto. Cuando yo me doy cuenta que estoy consintiendo eso, tengo que someter la carne a obediencia. Es la carne que tengo que someter la obediencia. Entonces el ayuno, gano victoria sobre la carne. Comienzo yo a tomar dominio sobre ella. Cuando tengo pereza de leer la Biblia, de orar, de hacer ayunos, de clamar a Dios, de vigilar, hacer vigilia, de ir a acompañar quizás de pronto a mi hermano que tiene su célula, ir a acompañarlo en su grupo de oración. De pronto decirle: pastor, yo quiero ir a acompañarlo a las células que tú tienes de oración. Yo quiero ser partícipe también de eso. Yo quiero ir.
Cuando comenzamos esta voluntad, entrega de voluntad a Dios, dice que recibimos bien. Si lo hago de mi voluntad, dijo el apóstol Pablo, recibiréis el bien, la recompensa de Dios. Pero si lo hago de mi voluntad, no motivado, o quizás de pronto decir, no, yo quiero ser un gran líder, y lo motiva como el orgullo de ser un gran líder. No. Lo motive tú la entrega de amor a Dios. Esa es entrega delante de Dios. Entonces, cuando hay pereza, hay desgano de buscar de Dios, tenemos que someternos y someter la carne. Cuando en Mateo capítulo 17, cuando está hablando acerca de Jesús sana a un muchacho lunático, vamos a leer capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que este hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a sus discípulos, pero no les han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús, y le reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pase de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no nos sale sino con oración y ayuno. No estamos hablando del género que lo estaba padeciendo el hijo de este señor que lo tenía lunático. No estaba hablando de ese género. Ese no era la preocupación para el Señor Jesucristo. La preocupación para el Señor Jesucristo era la falta de fe. Pero ¿qué estaba dañando la falta de fe en ellos? ¿Por qué no podían avanzar en la fe en ellos? Porque no había una entrega, una decisión, un amor por las cosas santísimas. No había esa decisión por Dios. Esto estaba afectando la fe. Cuando el Señor Jesucristo habló de este género, no sale sino con oración de ayuno. Miren lo que estaba hablando en el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Si ellos tuvieran fe, hubieran liberado al muchacho, ese espíritu se hubiera apartado de él, hubieran reprendido ese espíritu y lo dejan al muchacho. De esa naturaleza que estaba hablando el Señor Jesucristo, de la falta de interés por las cosas santísimas. Esa naturaleza de pereza. Quizás de pronto, si al Señor no los animaban a seguir, ellos no seguían. Porque aún cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y sepultado, los discípulos se fueron, cada uno a sus oficios que ellos tenían. No había interés. Y aún reconociendo al Señor Jesucristo como Señor, no había interés. ¿Cuándo comenzaron a recibir, a hacer obras delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando se fueron al aposento alto, estuvieron allá 10 días. Por 40 días el Señor Jesucristo, después de ser resucitado, les estuvo dando mandamientos y ordenanzas por medio del Espíritu Santo por 40 días. Los últimos 10 días les dijo, vayan al aposento alto, quédense allá hasta que sean revestidos del Espíritu Santo de Dios. Ellos se fueron por el aposento alto y ayunaron allá, no comieron ni bebieron ni nada durante 10 días. Hasta que no hubo un interés, un deseo, el Espíritu Santo no pudo venir sobre ellos para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo no puede actuar en ti si no hay un interés. Muchas veces oramos por un enfermo y no recibe sanidad. ¿Por qué? Porque hay una generación, hay
un género en nosotros que nos impide que la fe avance, que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, que es la carne. ¿Por qué? Porque es la carne que se opone contra el Espíritu, para que no hagáis lo que el Espíritu quiere. El Espíritu Santo viene a traernos libertad, a través de la palabra de Dios viene a traernos libertad, viene a enseñarnos la palabra de Dios, viene a darnos poder. ¿Poder qué? Para poder cumplir la palabra de Dios y para poder cumplir los propósitos de Dios. Ese es el poder que nosotros recibimos, o la iglesia recibió en el aposento alto. Ese es el poder de Dios. Entonces hay un género en nosotros. Vuelve y repasa esa cita bíblica y se dará cuenta que está hablando del género, de esa falta de interés, de falta de deseo de buscar y seguir de Dios. Quizás de pronto los discípulos estaban siguiendo al Señor Jesucristo motivados, porque estaban siguiendo un maestro, un rabino, porque iban a ser intérpretes de la ley. Pero ese no es el propósito, un propósito más profundo, el ser fiel a Dios. Pero tenemos que luchar con esa naturaleza, la cual se impone ante el Espíritu Santo para que no se haga lo que el Espíritu Santo quiere. Como dicen Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, y saca una lista de las obras de la carne. Tenemos que ser santos. Él nos llamó a ser santos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mientras que no haya ese cumplido en nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no vamos a ver las obras de Dios. Hasta cuando el pueblo, en el aposento alto, se entraron 500 personas, pero 500 personas estaban motivados por algo, pero no por Dios. Y hasta que los discípulos no entendieron cuál era el propósito de estar en el aposento alto y ser investidos del Espíritu Santo de Dios, tampoco vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y hasta aquellos que estaban motivados por la emoción, porque querer también echar demonios fuera, sanar y predicar la palabra de Dios, pero hacerlos motivados por un orgullo, por tener un cargo, por un oficio, pero no por obediencia a Dios. Hasta que no se fue el último, no pudo venir el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo pasó en el pueblo de Israel. Hasta que no murió el último que no creyó en Dios. Hasta que no murió el último de esa generación, no pudieron entrar a la tierra prometida. Hasta que no muriera esa naturaleza en sus discípulos, no podrían echar fuera demonios. De eso es lo que está hablando. Este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos que someter la carne a ayuno. El ayuno no es para que yo sea más espiritual, para yo tener más poder de Dios, porque nunca vas a recibir eso. Pero cuando tú entiendas que el ayuno es para doblegar la carne y quitar esa naturaleza, esa pereza, esa falta de oración, de ayuno, de buscar de Dios, cuando tú entiendas eso, si comienza a doblegar la carne, comenzarás a ver el bien de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si de mi voluntad sirvo a Dios, comenzaré a ver el bien de Dios. Nota, la palabra de Dios no causa efecto en nosotros porque no le hemos entregado nuestra voluntad. La palabra de Dios no causa efecto en nosotros, o el Espíritu Santo no la puede revelar a nosotros porque no le hemos entregado nuestro libre albedrío, no le hemos seguido de voluntad a Dios. Tenemos que ser de voluntad. ¿Por qué sigues tú a Dios? ¿Porque buscas un milagro? ¿Porque buscas un beneficio de Él? ¿Porque buscas los panes y los peces más que escuchar la palabra de Él? Tenemos que escucharlo a Él. Tenemos que aprenderlo. Josué tomó una decisión de seguir a Dios pase lo que pase. Mientras que no tomamos esa decisión de escuchar la voz de Dios, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. Si oyeres hoy su voz, tenemos que oír su voz. Si oyeres hoy su voz, ¿qué quiere decir si oyeres hoy su voz? Si yo de voluntad me entrego a Dios, cuando Dios me llama y le entrego mi voluntad a Dios,
En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Mientras que no entrego mi voluntad, él no puede entrar en mí. El Espíritu Santo no puede tampoco hacer la obra de Dios en mí. Mientras que yo no entrego esa voluntad, los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. El Espíritu Santo es el que hace el milagro. No pudo hacer el Espíritu Santo eso. ¿Por qué? Porque no había una entrega de voluntad. Porque todavía habían deseos, quizás de pronto estando con el Señor. Cuando terminemos con el Señor el ministerio, ya comenzamos nosotros a hacer, podemos ir a predicar por allí, por acá, por allí. Ya se sentían como orgullosos. El orgullo no va con Dios. No va con Dios. La revelación de Dios viene si le entregamos nuestra voluntad a Dios en obediencia. Si le entregamos la voluntad de Dios a Dios en obediencia. Es obediencia. Dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No solamente basta con llegar a la iglesia y adorar a Dios. Te amo, te adoro, te exalto. Pero si no hay obediencia, no subió del techo esa oración. No subió. Dios no recibió esa adoración. No la recibió. ¿Por qué no recibió Dios el ayuno del pueblo? Porque había una naturaleza mala, perversa dentro de su corazón. No se habían apartado del mal. Y vuelvan, lean Isaías 58, versículo 5, 6 y 7 y entenderán que el ayuno es primero la obediencia a Dios y después sigue el ayuno. En 1 Corintios, versículo 2, versículo 9 y 10. 1 Corintios, capítulo 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas ocultas todavía no reveladas, pero tiene que haber un cambio de naturaleza en nosotros. Dijo el Señor, revestidos de nuevo hombre, despojaos de toda avaricia, malicia, engaño, iras, contiendas, disensiones, de robos. Despojaos de ese viejo hombre, para que la obra de Dios comience a ser manifiesta en nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios comience a hacer la obra en nosotros, porque Él no va con la carne. Si yo voy, hago obras de la carne y pretendo seguir para que el Espíritu Santo me revele, me enseñe, no puede. No puede. Mientras que tú no hagas un compromiso de entrega a Dios y renuncia a las obras de la carne, no puedes seguir al Espíritu Santo de Dios. Vienen pensamientos, pero tu voluntad no está ahí. Vienen deseos de ir, pero allá no va su voluntad. ¿Por qué? Porque esa voluntad ya tiene dueño y se llama Dios, porque se la entregó a Él. Ya le pertenece a Él. Y entonces también se cumplirá lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero tiene que combatir primero la naturaleza que hay en ti, la carne. Nadie está excepto que no vengan malos pensamientos, malos deseos. Nadie es excepto. Pero está en la voluntad de la persona. Eso sí es lo malo. Cuando uno va con la esposa por la calle, nadie está excepto que no le echen piropos a su esposa, que le echen halagos a su esposa. Ese no es el problema. El problema es que su esposa le pare bolas a los piropos que le echan. Ese es el problema. Ese es el problema delante de Dios, que tú le hagas casos a los pensamientos. Son tentaciones que vienen, que nos está convidando a hacer lo malo delante de Dios, pero está en tu voluntad si lo va a hacer o no. Cuando yo no puedo dominar esto y me lleva a hacer esto, ahí está el ayuno.
Señor, voy a hacer un ayuno para doblegar la carne, para romper toda atadura que me ata hacia el mundo. Y no solamente es ayunar. Si tú ayunas y no buscas un tiempo determinado para Dios, exclusivo para Dios, el ayuno es personal, la persona con Dios. Si tú no apartas tiempo y le dedicas tiempo a Dios en ayuno, a oración y lectura bíblica, de nada sirvió tu ayuno. Si tú ayunas y te vas para el trabajo y estás distraído en el trabajo, ¿por qué estás distraído? Porque estás en los negocios, porque estás en entrega, recibir y todo. Aguantaste hambre, hiciste un ritual desagradable delante de Dios. Cuando tú ayunes, que no sepa ninguno. Por eso Dios habla también de la oración. Cierra tu puerta y entra en tu cuarto. Ayunas en tu cuarto, que nadie sepa. Ojalá, es mejor dicho, que su esposa diga: ¿para dónde estará mi esposo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió? Que ni siquiera ni ella sepa qué es lo que tú estás haciendo. Porque cuando viene deseo usted de comer, no. Gana poder, autoridad. Cuando dice: no, yo quiero ese manjar. Si quizás de pronto lleva 3 días ayunando. Digo, no, que lo quiere llevar a comer. Pero si dice no, cuando tú le dices no a eso, gana autoridad. Cuando te invitan a algo a hacer malo delante de Dios, tú tienes carácter y dices no. Tienes carácter. Pero mientras que no sepas cuál es el ayuno, vas a fallar una y otra vez y Dios nunca vas a escuchar el tiempo de ayuno. Si quieres hacer un ayuno por fortalecimiento espiritual, ahí está el fortalecimiento espiritual, que tú obedezcas la palabra de Dios. Es el ayuno. Si tú quieres un ayuno por buscar la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que Dios nos revele su palabra. Si Dios no me revela a mí la palabra de Dios, nunca voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Y cómo Dios me va a revelar las cosas ocultas a aquellos que le aman, que son fieles. Y si tú quieres hacer ayunos en particulares por la enfermedad de alguien, antes de ir a hacer el ayuno, póngate a cuentas con Dios. Así como cuando iban a tomar la Santa Cena. Antes de tomar la Santa Cena, examínense en cada uno de vosotros. Antes de hacer un ayuno, examínense cada uno de vosotros y busque el perdón a Dios. Confiese el pecado delante del Señor Jesucristo. Porque tenemos un abogado entre Dios y los hombres, al Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio, no hay otro ser, no hay otra cosa, no hay otro, nada, no hay nada. ¿Quién que podamos hacer para que Dios nos perdone? El único. Y Dios dijo, Dios no escucha a los pecadores, pero si uno se arrepiente, a Él escucha. Tenemos que reconocer el pecado y arrepentirnos. Cuando hemos reconocido el pecado y nos hemos arrepentido, entonces en ese día Dios escuchará tu ayuno, tu oración, tu súplica, tus ruegos, o clamando a Dios por la misericordia de Él. Tenemos que entender y hacer las cosas correctamente. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El espíritu que es atormentado al lunático, no. La falta de entrega, de decisión, la falta de dejar el mundo. Tenemos que dejar el mundo, tomar una decisión firmes delante de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, en ayuno hemos reconocido que el ayuno no es un ritual delante de ti, ni es un acto ceremonial, es un acto personal, individual, delante de Dios. Cuando se hace colectivamente como congregación, es porque la congregación no se ha venido congregando. Entonces clamamos a Dios para que Dios tenga misericordia o reargulle el corazón de ellos para que ellos busquen una decisión firme delante de Dios por seguir a Dios. Y no al mundo, sino a Dios. Padre bendito, alabado sea nuestro Dios, que ese género que está en nosotros, que es la carne que nos impide buscarte, salga de nosotros. Ayúdanos, Señor. Es una naturaleza diabólica, la carne es una naturaleza diabólica que no va nada o no tiene nada que ver con Dios. Y si queremos que Dios se manifieste con nosotros,
Pues Él dice, deja esa mala amistad, deja esa naturaleza, para que Dios pueda obrar en nosotros. Tenemos que tomar una decisión y una determinación. Mi casa y yo serviremos a Dios, pase o lo que pase o tenga que pasar. Tenemos que seguir a Dios. Gracias, Padre bendito, Dios mío, por ese carácter que tú nos aumentas en nosotros y nos transforma a través del conocimiento. Es el conocimiento el que nos trae santidad. Es el conocimiento, la palabra de Dios que nos hace crecer espiritualmente. No es el ayuno. No es que el que ayunó 20 días es más espiritual que el que ayunó 3 días. No es más importante para Dios el que dio la ofrenda de 100,000 que el que dio la ofrenda de 1,000 pesos. Es con la intención y el carácter que lo dio. Dios mira el corazón que hay en nuestro corazón. ¿Cuál entrega hay delante de Dios? ¿Qué entrega hay? ¿Qué tú entregas tienes tú delante de Dios? Porque la fe, si no tienes entrega, esa fe es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta, y esas son las obras de la fe. La obediencia de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la fe, la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si creen en mí, guardan mis mandamientos. Porque aquellos que permanecen en mis palabras verdaderamente son mis discípulos, dijo el Señor. No solamente basta con creer, hay que permanecer. Hay que permanecer. Si esa fe no tiene obra, la permanencia en su voluntad, esa fe es muerta. Como la fe que tiene Satanás. Satanás cree que Dios existe y tiembla, pero no tiene obediencia. Nula es su fe. Señor, que tú nos guardes y nos sigas revelando su palabra y que nos des fuerzas para poder cambiar nuestra naturaleza, para poder despojarnos de esa vieja naturaleza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito sea nuestro Dios. No se pierda el próximo estudio acerca de la palabra de Dios como mi alimento espiritual, la importancia de la palabra de Dios en mi vida. El lugar que yo le debo dar a la palabra de Dios como la todopoderosa. Porque la palabra de Dios es todopoderosa. Porque con ella se hicieron los cielos y la tierra. Y se necesita mucho poder para hacer de la nada todo lo que ahora existe. Entonces vamos a aprender acerca cuán poderosa es la palabra de Dios en nuestras vidas. En el próximo estudio. No te lo pierdas. Dios me lo bendiga. Dios te guarde.